Cuando hablamos de energías alternativas o bioenergías, nos enfocamos indiscutiblemente hacia Europa, ya que el desarrollo de fuentes renovables constituye un objetivo central para la Unión, que se hace eco de las ventajas incuestionables de los sistemas de energías limpias, sostenibles y seguras, pero fundamentalmente porque la región importa en la actualidad el 50% de su demanda energética. De allí que se hayan convertido de alguna manera en los rectores en la materia, comandados por países como Alemania, que ha liderado el desarrollo de tecnologías para la metanización, por citar un ejemplo, aunque fue Dinamarca que construyó en 1984 la primera planta centralizada de biogás. No obstante, los germanos promulgaron en los años 90 la nueva legislación eléctrica, que produjo una oleada de construcción de pequeñas plantas, instaladas mayormente en establecimientos ganaderos que entregan electricidad a la red, generada por motores que funcionan con biogás, el que es producido por biodigestores mediante la fermentación anaeróbica de biomasa vegetal y desechos animales. Merced a una enmienda realizada a dicha ley en 2004, el gobierno alemán instrumentó lo más importante para su promoción definitiva: la garantía real para quien la genera de la compra y el precio de la energía por el término de 20 años. Pensando que podría ser una excelente opción para el agro argentino, nuestro programa viene mostrándoles hace muchos años distintas plantas que visitamos en nuestros viajes al viejo continente. Hoy les mostramos una de las instalaciones más importantes existente en territorio argentino, surgida como proyecto de una asociación de productores del sur cordobés. Como primer proyecto grande fue Bio4, el primer proyecto, donde lo que hicimos fue nuclear a varios productores amigos nuestros para pensar en un proyecto de esto de verticalizar la producción, esto de pasar a la parte industrial, de empezar a entender la industria. Eso demoró 6 años y cuando ya Bio4 estaba en funcionamiento, en su segundo año, se nos ocurre hacer otro emprendimiento, también pensado en aquello eran biocombustibles y esto pensado en bioenergías. ¿Y por qué bioenergías? Porque era lo que todo el mundo hablaba. La Argentina no tiene energía, para desarrollarse necesita energía. Y lo que hicimos fue, todos aquellos productores que en su momento invitamos para Bio4 y que la inversión asustó o era mucho menos probable llegar a concretarlo, los invitamos para este proyecto y nos enganchamos. Bio4 somos hoy 27 productores y hoy en Bioeléctrica somos 32 productores. Bioeléctrica resume hoy varios conceptos que intentan promover numerosas entidades u organizaciones, planteados como desafíos para el desarrollo sustentable de nuestro agro en el camino de dar valor agregado en origen, entre los que se citan el aprovechamiento de la biomasa en forma regional y la generación de empleo local bajo modelos de asociativismo. El punto escalofriante, se podría decir en este caso, es que tenía como objetivo la generación de energía a escala en un país que carecía de un marco legal que ofreciera la indispensable seguridad jurídica. Era una locura en realidad, porque no hay legislación hoy, al día de hoy no hay una legislación que la avale, no hay normas que pongan estas plantas, las normas de seguridad legales tampoco hay. No había un contrato, no había contratos de renovables y menos a partir de biomasa. El GenRen en su momento había sido, si bien se habían licitado, las provincias se habían licitado mucho entrar en esto de la generación de renovables, habían licitado tarifas, no se había concretado, ni eólica ni fotovoltaica, muy poco en el país. Entonces era todo una aspiración, sabiendo que esto nos iba a llevar un montón de trabajo y hoy nos lleva no solo de lograr tecnológicamente importar y hacer esto real en la Argentina, sino además todo el marco legal y estructural y político que vos necesitabas. No había una tarifa. O sea, en realidad era casi una locura, porque era empezar a producir algo que no tenía precio. Afortunadamente, la convicción fue realmente firme, ya que las dificultades resultaron mayores, al punto que ralentizaron todas las etapas y se sumó el agravante del cambio de gobierno en pleno desarrollo. Como contrapartida, la nueva administración impulsó definitivamente esta actividad. Vino el cambio de gobierno, se cambió la legislación y tuvimos que arrancar de cero. Con la suerte de que ahí sí se pensó en renovables, se abrió esto de Renovar 1, se empezó a pensar en eólico y fotovoltaico y se empezó a pensar en las renovables como la salida energética de la Argentina. Lo que sí sabíamos es que esto es hecho por productores, con excedentes de productores, con un producto como el maíz que se hace en muchos lugares de la Argentina y que tenía que tener una salida porque precisamente lo podés hacer en los lugares donde la energía se necesita. Y la Argentina hoy necesita eso.
El grupo logró el primer contrato de renovables firmado por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, pero la electricidad se entregaba a través de Bio4, lo que terminó empujando una reestructuración societaria, siendo actualmente esa firma propietaria del 70% de este nuevo proyecto, y el 30% restante quedó en manos de los productores que lo iniciaron. Ellos son quienes se ven mayormente beneficiados por el valor agregado que le dan al maíz que producen y por la posibilidad de multiplicar la siembra del cereal, tan importante para la rotación, porque la planta repite el modelo alemán donde la materia prima es básicamente agropecuaria. O sea, hoy en Alemania hay 9.000 plantas, la mitad de la superficie de Alemania de maíz producido pasa a energía. O sea que la enorme experiencia de 1996 que está Alemania con esto, con estas 9.000 plantas, es a partir de estiércol y maíz. Si bien en Alemania o en la gran mayoría de Europa estas plantas surgen para absorber pasivos ambientales, ese era su problema, lo que salía de las industrias, la contaminación de industrias, todo iba a digestores para realmente transformarlo en activos energéticos. No es la realidad de la Argentina. El problema de la Argentina, además de sus pasivos ambientales, es la falta de energía. Entonces, nos basamos en este tipo de proyecto porque era el que más probado estaba. Si bien hoy, a partir de la firma de los dos contratos, tuvimos, porque la tarifa no alcanza, la tarifa que hoy se paga en la Argentina son $160, y en Alemania, cuando en 1996 decide tomar de manera agresiva la generación a partir de energías renovables, pagó 280 euros. Por eso casi por año se estaban instalando alrededor de 1.300 plantas por año de biodigestores. Citamos el modelo alemán puesto que es uno de los países que ha logrado posicionarse como líder mundial en la generación de energías renovables. Aproximadamente un 17% de la electricidad que se consume internamente proviene de fuentes alternativas y el biogás ocupa el 14,4% de la matriz bioenergética germana. Además del beneficio obtenido en términos de provisión eléctrica, el país suma un valioso impacto social, por lo que significa económicamente el negocio de diseño, fabricación, instalación, operación y mantenimiento de las plantas con biodigestores. Existe una gran variedad de fuentes de biomasa para la conversión en productos energéticos con tecnologías igualmente diversas, pero esta modalidad que parte de cultivos energéticos resultó sumamente atractiva para los granjeros alemanes que bien sabían cultivar el maíz, y aquí sucedió algo similar. Si vos ves, todos nuestros proyectos en general están muy enfocados al maíz, por varias razones. Primero porque la zona es maicera y en general nosotros como productores sembramos mucho maíz. Segundo porque Córdoba es la que mejor rotación de maíz tiene a nivel nacional. Los cordobeses no es que hacemos el maíz porque somos unos enamorados y no nos importa lo que vale, sino porque nuestra producción de soja depende mucho de su antecesor maíz. Acá los suelos se vuelan, el maíz sirve mucho como cobertura, es el único que aporta una cobertura importante para luego hacer siembras directas sobre esos suelos. Entonces, todo lo que es maíz, todo lo que es cultivos de cobertura, todo lo que es gramíneas para la provincia de Córdoba es muy importante. Entonces, nosotros en realidad lo que queremos estar es del lado de la demanda de maíz para lograr esto de Bio4, bioeléctrica y este sueño de 60 plantas en Córdoba, es precisamente para absorber esa demanda de maíz y que el productor tenga una segunda opción de dónde envía el grano o dónde envía la planta entera de maíz. Llevan poco más de un año produciendo energía, tiempo en el que han entregado 10.000 megas, consumiendo para ello el producto de unas 500 hectáreas del cultivo, fracción mínima para un grupo que siembra más de 15.000 hectáreas, pero con un significativo valor agregado para estas. Una hectárea de maíz llevada a puerto, a nivel provincial y a nivel nacional producimos alrededor de 2.300 pesos por hectárea de impuestos. Cuando lo transformamos en un electrón, esas mismas hectáreas producen 15.000. O sea, ¿qué empezamos a ver? Que derramamos en la zona, que alguien que te viene a ensilar prefiere 500 hectáreas de silo sobre este asfalto y pegado a la ruta como vos viste, que empezás a ver a generar mano de obra, que la mano de obra es calificada, porque todos los que tenemos acá son ingenieros o recibidos de un técnico o de un secundario. Y sí empezamos a ver una estabilidad en las economías, porque en realidad esto va a demandar maíz pase lo que pase. O sea, las 500 hectáreas hay que hacerlas sí o sí.
El proyecto en su fase más ambiciosa pretende multiplicar este beneficio por 60, ya que ese es el número de plantas que se planifica montar en territorio cordobés, las que podrán valerse de la experiencia de este grupo para agilizar los procesos, minimizar situaciones conflictivas y reducir costos. La gran interrogante surge en torno a la posibilidad de venta de esa energía. El buen dato es que Bioeléctrica acaba de firmar con Camesa un contrato para el suministro de 3 megavatios hora con una facturación anual de $1.2 millones. El primer contrato de enero fue una planta igual a esta que está atrás, pero colocada dentro del predio de Bio4, que le va a generar energía con subproductos de Bio4. Lo que uno debe pensar estos digestores es como alimentar 4.000 vacas lecheras, porque la alimentación es muy precisa. Cuanto más exactos somos en la alimentación de una vaca lechera, mayor cantidad de litros sacamos por día de leche de esa vaca. Si hoy dejó de producir 1 litro, mañana no produce 2. Mañana produce 0,5, 0,7, 0,8, hasta llegar al litro. Y eso le demora una semana. Estos digestores ocurre igual. Lo que va a hacer Bio4 es utilizar el subproducto como burlanda, como vinaza, que es como una burlanda más líquida, para la producción de biogás. Parte de ese biogás lo va a usar en las calderas, con lo cual se va a desconectar parte de la red del gas natural y otra parte va a generar energía eléctrica. Esa planta entregará 1 megavatio de los 3 estipulados en el contrato. La compañía administradora del mercado eléctrico mayorista pagará $160 por megavatio, previendo ajustes por variación del tipo de cambio. La planta de Bioeléctrica, que hoy produce igualmente 1 mega, duplicará su estructura, instalando un segundo biodigestor para generar así los 2 megas. Para tener una idea, 1 mega eléctrico lo que haría es darle a 1.000 familias la electricidad todo el año y el mega térmico le daría el calor a 1.000 familias todo el año. También ese mega térmico pueden ser 5.000 madres de cerdos calefaccionadas, pueden ser 5 hectáreas de horticultura bajo invernáculo, que es un poco el proyecto que queremos empezar a desarrollar junto con estas plantas. ¿Por qué? Porque eso es mano de obra intensiva. Y hoy lo que necesitamos generar es mano de obra intensiva, blanqueada, con todas las condiciones ideales para la mano de obra, que es lo que no hay en los pueblos. Lo que no hay es demanda de mano de obra. Desde el punto de vista agronómico, hay aspectos que se encuentran en etapa de análisis. La demanda es de volumen de materia verde para transformar en gas. Y hasta aquí el maíz es el cultivo que demuestra la mayor capacidad metanígena. No obstante, se ensayan alternativas como por ejemplo el sorgo azucarado. También pueden aparecer, según la ubicación geográfica, subproductos de la industria que potencien la fermentación, pero hasta aquí solo se trata de un silo similar al que se utiliza para la alimentación ganadera y por eso lo plantean como una opción válida para aquellos tambos que no logran sostenerse en el modelo actual. Esta es una industria a las 24 horas. El tambo está muy cerca de ser casi las 24 horas. Por las horas de ordeñe, por las horas en que tenés la leche bajo frío, porque el camión llega a una hora diferente a la que vos produjiste la leche. Entonces está en continua actividad un tambero. Silo de maíz. El tambero hace millones de años que hace silo de maíz. Esto es exactamente igual que un silo de maíz. Manejarlo con una pala, lo maneja. Hay un mixer estático que es el mismo mixer que lleva a sus campos. Entonces hay un montón de relación y además era una reconversión, poder juntar a varios tambos chicos que junten sus campos, que junten su silo de maíz y transformen en energía. Nos parecía una salida, porque hoy todo el mundo habla de una demanda lechera establecida, una sobreoferta de leche a nivel mundial, con lo cual la leche en polvo tampoco tiene una excelente salida y el mercado hoy de la Argentina, con 40 millones de habitantes, el consumo, la demanda interna es muy estacional. Entonces era una forma, me parecía a mí, de reconvertir esos tamberos en algo que ellos ya entendían. Claro que la idea raya con lo utópico desde el momento que depende del asociativismo de los productores nacionales, pero es parte del aprendizaje para crecer, comenzar a concebir proyectos a gran escala y que seguro requieren de la suma de esfuerzos. Esta Argentina, si no hace las cosas en grande, es muy difícil que las saquemos adelante. Cuando uno habla de hacer mini digestores, está bien. Ahora, si yo lo que quiero es generar derrame, generar puestos de trabajo, generar el desarrollo de los pueblos, hay que pensar en grande. La forma de pensar en grande es asociándose.
El asociativismo le da valor al proyecto en su conjunto y enriquece al productor en forma individual, porque de esa manera éste puede acceder a una capacitación superior, un calificado asesoramiento económico para una mejor gestión, un ordenamiento basado en mayor planificación, elevando estándares de calidad, seguridad e higiene, certificando sus procesos para ganar prestigio y credibilidad. Por el otro lado, el plan intenta crear una red de 60 plantas que puedan a su vez interrelacionarse para obtener aún mayores beneficios para el grupo. Mejor poder negociador no solo para la venta de la energía producida, sino también para la compra de insumos o la incorporación de bienes de capital, acceso a planes de financiamiento más convenientes, logística empresaria, estrategias impositivas, de inversiones y más. Yo hoy puedo abrir los números de esta planta y puedo discutir con el secretario de Energía cuáles son mis costos y por qué yo quiero una rentabilidad por cada dólar invertido en estas plantas. O sea, hoy pensar que va a haber inversores que inviertan nada más que porque quieren desarrollar la zona, existe y hay ese pensamiento, pero también tiene que haber una rentabilidad para que esto, que es aporte de capital genuino, tenga una renta sobre ese aporte. Y el productor en el asociativismo empieza a romper los paradigmas de esto de que vos te enriqueces mucho más cuando estás discutiendo una idea con otros. Si bien como productores hemos llegado solos hasta acá, ahora queremos dar el paso grande, nos tenemos que asociar. Y esto es de escala. Y todos estos emprendimientos son de escala. Y necesitamos hacerlo de escala para que realmente generen el impacto. En Alemania, este sistema de biodigestores se difundió de tal manera que hoy existe una fuerte competencia por el maíz, lo que eleva el precio del cereal afectando a los ganaderos y plantea un conflicto con la sociedad que no quiere ver el paisaje inundado con este cultivo. Pero para Argentina esto está lejos de representar un problema en ese sentido. Yo creo que la Argentina hoy está en su peor rotación en la historia. O sea, tenemos a nivel nacional 5 hectáreas de soja cada una de maíz y lugares como siempre nombro Chacabuco porque tengo un íntimo amigo ahí que tiene, el otro día me decía 10 años de soja por uno de maíz. Chacabuco, una zona donde hoy podría producir 120 quintales de maíz. Si la Argentina rotara los 20 millones de hectáreas de soja que tiene más los 4 de maíz o los 5 de maíz, 25 millones de hectáreas agrícolas, que podrían ser mitad y mitad, 12 millones y medio de hectáreas de maíz, no sabríamos qué hacer con el maíz. En cuanto al montaje de la planta de biogás de Bioeléctrica en Río Cuarto, la tecnología elegida es de origen alemán y la mayor parte de la estructura es importada. Fue ensamblada con mano de obra nacional sobre una obra civil hecha aquí, pero todo bajo supervisión de técnicos extranjeros. De todos modos, se cuenta con todos los planos y lo que es más importante, la experiencia, para que, de la mano de proveedores que se ajusten a los requerimientos, estas plantas se puedan reproducir con industria nacional y a un menor costo. 4 millones y medio de dólares es lo que sale. Esta planta en particular tuvo costos ocultos, que fue 8 meses el motor en la aduana, retenido, lo cual nos hizo pagar casi $250.000 de estadía y de multa. Era un tema de que no dejaban entrar el motor bajo ningún punto, pese a que venía no a reemplazar nada nacional porque no se construían en el país, porque es el único motor a biogás hoy en la Argentina. Entonces, en esos 8 meses que el motor estuvo en la aduana por un tema de papeles mal congeniados dentro de la misma aduana, no solo pagamos esos sobrecostos de estar ese motor ahí, la multa y todo lo demás, sino que además ya teníamos el silo preparado y los fermentadores en marcha. ¿Qué significa eso? Un fermentador, ponerlo en operación, demora 60 días. Como ya el motor salía, lo que hicimos fue, bueno, carguemos los digestores, los cargamos, los pusimos en marcha en el tiempo correcto, 60 días estábamos con la máxima producción de gas, estaba el gas, no estaba el motor. Entonces el gas no había forma de pararlo y habría que quemarlo. Cada día que quemábamos el gas, estábamos quemando $5.000 de facturación. La planta instalada hoy en Río Cuarto, que en poco tiempo más se duplicará con un segundo biodigestor de iguales características, consume para su funcionamiento 45 toneladas de silo de maíz y 8 a 9 metros cúbicos de estiércol cada día. El primer fermentador que está atrás, el verde, el vertical, ese es el digestor primario, todo el silo nuevo y el estiércol va ahí. Tiene una retención entre los dos digestores de 60 días, o sea, desde que entra ese silo de maíz hasta que sale, demora 60 días en salir. Se alimenta permanentemente y por rebalse
va pasando al segundo digestor. O sea, estos 18 metros de altura del digestor verde tiene un flotante a los 17 metros y medio. Cuando lo supera, se prenden las bombas y pasa parte de ese digestato al segundo fermentador. En el segundo fermentador se produce el otro 10%, pero además actúa como tanque de combustible de unas 5 o 6 horas de gas contenido para que funcione el motor. Si hay algún impedimento o algo del digestor primario, uno sigue funcionando durante 5 horas con el secundario. El gas producido en la fermentación alimenta el motor que genera 1 mega de energía eléctrica, más 1 mega térmico que se aprovecha para la fermentación y en las calderas de la planta de Bio4, a donde se envían también los gases de escape con la misma finalidad. El sustrato derivado de los fermentadores se aplica como fertilizante en el campo, suplantando el uso de fosfato de amónico, urea y UAN. La construcción de una planta de este tipo implica un arduo trabajo, mucho tiempo y seguramente varios dolores de cabeza, pero hay diversos factores que de alguna manera obligan a involucrarse personalmente en el proceso. Lo difícil del llave en mano es que muchos de los beneficios impositivos están en cabeza de quien encara el proyecto. O sea, la Sociedad Anónima de Bioeléctrica es la beneficiaria de lo impositivo. Entonces, si yo no genero la construcción, si no la hago en cabeza de esa sociedad anónima, pierdo un montón de beneficios. No solo los impositivos, sino además beneficios como hay hoy del Fondear, que es un fondo armado por el Estado Nacional para energías renovables, donde te beneficia la tasa para sacar un crédito. Algo muy valioso es que Bioeléctrica hoy está abierto a todos los interesados y de hecho colabora actualmente en la instalación de otros 6 proyectos similares en el ámbito nacional, aportando todo su conocimiento y asesorando para un mejor resultado. Quienes tengan la inquietud podrán encontrar fácilmente en internet los canales para poder contactarse. De nuestra parte, un agradecimiento especial por el tiempo que se tomaron para mostrarnos su planta. A ustedes, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana.